En esta ocasión estaremos presentando los fundamentos para la evaluación de proyectos, principalmente lo que son los criterios de evaluación de proyectos. Entonces, como objetivo de aprendizajes, tenemos lograr esa aplicación, que apliquemos los criterios de evaluación de proyectos que toman en cuenta el principio del valor del dinero en el tiempo. Estos criterios, los principales son el valor capitalizado de los beneficios netos, valor actual neto o valor presente neto, valores equivalentes anuales, costo anual equivalente. Entonces, empecemos con algunos conceptos fundamentales, unas definiciones. Primero, en base al criterio del valor del dinero en el tiempo, hemos definido que la valoración que hacemos de un pago futuro es diferente de acuerdo al momento en que se reciba. El valor de cada peso recibido en el año 1 es diferente al valor que asignamos a cada peso en el año 2. Entonces, de ahí que tenemos una operación fundamental que le llamamos operación de descuento, mediante la cual determinamos el equivalente en el presente de esos pagos futuros. Este es un ejemplo de una renta de 3 pagos, 1.000, 1.500 y 2.000. Entonces, la fórmula fundamental que tenemos es la siguiente. O sea, partiendo de que la tasa que refleja el valor del dinero del tiempo, el costo de capital, es un 10%, entonces el valor actual de los primeros pagos del año 1 se obtiene simplemente dividiendo los 1.000 entre 1.10. Para el segundo, los 1.500 entre esa tasa 1.10 a la 2, los 2.000 entre 1.10 a la 3. 1.10 es el factor clave, mi tasa es un 10%, en forma decimal es 0.1 y el factor clave es 1 más ese 0.10, 1.10. Vemos entonces que el valor que le asignamos hoy a los 1.000 del año 1 es 909.09. Los de los 1.500, el equivalente actual es 1.239.67 y el de los 2.000 es 1.502 para un valor total equivalente al presente de 3.651.39. Si no tomáramos en cuenta el valor del dinero en el tiempo, simplemente sumaríamos de manera directa estos pagos. Tendríamos 3.500, 4.500, muy diferente al valor que realmente se le asigna hoy a estos pagos. Bien. También como elemento fundamental, una nota de un destacado economista, John Maynard Keynes, vinculado a los criterios de evaluación, teniendo en cuenta los flujos futuros. Nos dice Keynes que cuando un individuo hace una inversión, compra una inversión, lo que llamamos un bien de capital, lo que está haciendo es adquiriendo el derecho a recibir una serie de rendimientos futuros que espera obtener a partir de la venta del producto y deduciendo los costos y gastos de operación. Lo que nos está planteando acá es lo que esquematizamos a través de unos flujos de caja. O sea, hacemos una inversión, esperamos una fuente de costos y beneficios. A manera de ejemplo, en un proyecto de inversión, tenemos que hacemos una inversión hoy de 500.000, pero la puesta en marcha, la operación, va a generar ingresos y costos. Ingresos operacionales y costos operacionales. Además, esperamos liquidar esa inversión en el año 5 por 150. Entonces, tenemos lo que llamamos un flujo de costos y beneficios netos, o como lo denominamos más en el caso privado, hablamos de flujo de caja neto del proyecto. El paréntesis indica el valor negativo. Bien. Entonces, ¿cómo aplicamos estos criterios que hemos visto, que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo
de la siguiente manera. Primero, la variable fundamental a determinar es cuál es el costo del dinero, cuál es el costo de capital. Ese costo está vinculado al rendimiento que podemos obtener con esa misma inversión en una inversión alternativa. Suponiendo que esa inversión alternativa nos da el 12%, tengo asegurado que puedo colocar ese dinero en 12%. Ahora, la evaluación del proyecto va a consistir en revisar si es más conveniente el proyecto que esa inversión alternativa. Lo primero que podemos entonces calcular esos valores capitalizados de la inversión. Si tengo los 500,000, lo que vamos a hacer es considerar que al proyecto se le está prestando una tasa de un 12%. Entonces, si me prestan 500, al cabo de un año, yo debo 500 más 12%, o sea, 500 multiplicado por 1.12. Es decir, que debo 560 al periodo 1. Ahora, el proyecto es capaz de generar 80 y abonarlo a ese préstamo. Entonces, va a quedar un balance de 480. Los 480 pasan un año más y se le carga el costo de capital de un 12% multiplicado por 1.12. Ahora debo 537,600, pero el proyecto me genera 105. Le abono a la deuda y obtengo 432,600. Y así sucesivamente vamos llegando y sacando balance de lo que va acumulando el proyecto y neto después que hacemos nuestro abono. En el año 4 el proyecto solo está debiendo 164,653. Si lo capitalizo por un periodo más, le cargo el interés del 12%. Entonces, al año 5, a los inversionistas se le debe 184,412, que incluye todo el capital, los 500 más el interés que le vamos cargando. Pero el proyecto es capaz de generar 390. Entonces, si abono esos 390, resulta que obtengo un excedente. Ese es el criterio para establecer entonces que el proyecto es conveniente, es rentable, porque fue capaz de devolver los 500,000 que se le prestaron y de compensar el costo de capital, el rendimiento alternativo del 12%. Pagó capital e intereses y, por encima, generó un excedente de 205,588. La misma evaluación podemos hacerla desde el punto de vista del criterio del valor actual. Entonces, ahora lo que vamos a determinar es cuál es el valor equivalente de todos y cada uno de esos pagos. Los 80,000, cuando mi tasa es un 12%, equivalen a 71,428,6. 205. Cada valor hallamos el equivalente en el presente. Y sumamos todos esos valores y obtenemos un total de 616,656,2. O sea que el valor actual de los pagos del 1 al 5 es este, y ese valor actual es lo que llamamos el valor económico del proyecto. Pues ahora tenemos un criterio muy interesante porque estamos viendo lo que vale ese proyecto. Yo lo comparo con lo que me cuesta, que son los 500. Entonces, tengo un excedente neto también, pero ahora expresado en términos de valores actuales en el presente. Y tengo un excedente de 116,656,2. Igualmente, lo que vale el proyecto supera su costo. Entonces, este proyecto, bajo este otro criterio, también es rentable. El valor actual neto o valor presente neto es positivo. Y lo que significa positivo es que supera el costo de la inversión. De esta manera,
también es equivalente a decir que el proyecto está rindiendo mucho más que la alternativa, que es el 12%. Bien, un paso más. Aquí tenemos en detalle lo mismo que calculamos, cómo aplicando nuestra fórmula determinamos los valores anteriores. Los 80.000, ahora la tasa en vez de un 10% es 12%. Entonces divido entre 1.12 elevado al periodo donde está. 1.12 a la 2, 1.12 a la 3. Pueden verificar estos cálculos y obtenemos, después que hacemos los cálculos, efectivamente que el valor actual neto es 116.656.2. Recomendamos revisar en detalle estos cálculos. Bien. Dentro del análisis financiero, las matemáticas financieras, un caso muy importante, muy relevante es el de lo que llamamos rentas constantes. Los casos anteriores se pueden llamar rentas variables porque cada pago era diferente entre sí. Ahora observamos que todos los pagos son iguales. Igualmente vamos a hallar un valor actual de estos pagos siguiendo la misma fórmula. La diferencia es que acá el pago es el mismo. En este caso, el valor actual es 2.486,85. Bien, entonces lo interesante de este caso es que podemos hacerlo bajo esta fórmula general, pero dado que hay una constante, hay un principio matemático, una forma de simplificar el cálculo y obtener una manera más directa de resolver estos casos. Y en ese caso tenemos esta fórmula llamándole I a la tasa de interés, N al periodo, al número de pagos, y a ese pago que se repite constantemente. Si aplico esta fórmula a este caso, llego de manera más directa al mismo resultado que había llegado antes por la fórmula general. Entonces, esta es una forma directa, particular, para cuando todos los pagos son iguales. Tiene bastante aplicación, como estaremos viendo. Bien. La fórmula se puede transformar. Hay una versión 2 de la fórmula, que es esta, que puede ser mucho más fácil para hacer los cálculos en Excel o en las calculadoras. Son equivalentes. Ese factor por el cual se multiplica la constante, todo lo que está en el paréntesis, lo denotamos como P dado A. P dado A, todo le llamamos a todo el factor, y lo que significa es que es un multiplicando que nos permite hallar el valor actual con simplemente multiplicar el valor constante, el valor dado. Bien, entonces, un problema muy importante en evaluación de proyectos y en finanzas es en el cual ya yo tengo un valor presente. Esto puede ser un préstamo, puede ser el valor actual de un proyecto, el valor actual de los costos de un proyecto. Entonces, despejando la fórmula anterior, yo puedo decir, pero yo quiero ver a qué pago anual es equivalente esos 500. Entonces, quiero identificar 4 pagos iguales, una renta constante de 4 pagos iguales que sean equivalentes a los 500. Entonces, se trata ahora de hallar lo que llamamos el A, ese pago constante, así como el otro era 1.000, ¿qué pago constante? Y determinamos que para este caso, cuando la tasa es un 10%, este pago
tener 500, un pago de hoy de 500 es igual a 4 pagos iguales de 157.735,40. Lo podemos verificar si hallamos el valor actual de todos esos pagos por la fórmula que ya sabemos, lo cual se recomienda verificar. Recuerden que si mi tasa es 10%, el factor clave es 1 más 0.10. 10% en forma decimal, 0.10. Entonces voy elevando a el número en donde está el valor. Divido entre 1.10 a la 2, a la 3, a la 4, según esté el pago. Entonces se comprueba que son equivalentes porque ambos tienen el mismo valor actual. El valor actual de los 500 son los mismos 500 y el valor actual de estos pagos es constante. Ahora, ¿cómo determinamos ese valor? Ese valor lo determinamos a través de ese factor clave que habíamos dicho. Si calculamos este para los 4 periodos y la tasa de 10%, vamos a obtener, aquí vamos gradualmente a ir sustituyendo los valores, 1.10, que obtenemos si seguimos trabajando, 1.10 elevado a la 4 es 1.46410. Doy un paso más, ahora vamos a dividir 1 entre ese 1.4610. Me da 0.68. 3013, 1 menos este valor. Y de esta manera llego a que después que resto 0.3169 y obtengo el factor clave P dado A. Ese valor último de P dado A que obtenemos mediante la fórmula anterior, lo podemos verificar, es 3.16987. Volviendo un poquito atrás, este valor me da 3.16987 y de esta manera fue que obtuvimos el 157.735.40. Tenemos una tabla y en Excel vamos a facilitarles también para que puedan calcularlo de manera más automática, aunque siempre es muy importante practicar, verificar la fórmula. En esta tabla de Excel me va calculando automáticamente los valores clave, incluyendo este valor clave que vimos, que llamamos P dado A, que es el valor que me permite hallar ese valor equivalente de varios pagos a un pago presente. Simplemente dividí los 500 entre ese factor. Sustituyendo, cambiando los valores en blanco, si la tasa fuera un 12, si el tiempo fuera otro, puedo entonces calcular el valor para periodos diferentes, para montos diferentes. Ahora, esto, como decíamos, tiene una gran aplicación en finanzas y en práctica y en proyectos. La primera gran aplicación que todos podemos haber tenido una experiencia es con los préstamos por cuota, la cuota que nos determinan los bancos sobre los préstamos que tomamos. Entonces, esto pudo haber sido muy bien un préstamo que me hicieron por 4 años a una tasa de un 10%. Si yo acordé pagarlo mediante 4 cuotas anuales, la cuota debe ser de 157.735.40. Lo usual, en el caso nuestro, es que esas cuotas sean mensuales. Esto en nuestra tabla de cálculo se lo vamos a reflejar acá colocando un 12, porque recordamos que esa variable M indica la frecuencia por años. Entonces, si trabajamos con meses, vamos a tener 12 meses en el año. Podemos hacerlo semestral, sería 2. Podemos hacerlo trimestral, y sería 4. Entonces, esa fórmula es muy útil para determinar la cuota de los préstamos. Entonces, vamos a estar practicando con diferentes valores de préstamo, diferentes valores de tasa, e incluyendo diferentes frecuencias.
pudiera ser pagado semestral, pagado trimestral o pagado mensual. Pero en proyectos, otra gran aplicación que tenemos es que esto puede ser valor actual neto de un proyecto. Entonces, me puede interesar también determinar y a cuánto equivale, qué pago anual por el periodo que dura el proyecto es equivalente a ese valor actual. Entonces, en ese caso le llamamos valor anual equivalente. Otra opción es que esto pueden ser los costos de un proyecto. Puede ser el costo inicial, el costo de inversión, o puede ser el valor actual de los diferentes costos del proyecto. O sea, en este caso puedo tener un flujo en el cual solo analice los costos del proyecto. Entonces puedo, mediante las fórmulas que vimos, hallar un valor actual de costos. Si tengo un valor actual, sea de costos, sea un préstamo, sea de el valor actual neto, puedo hallar el equivalente anual, o no solo anual, periódico. Puedo hallar la mensualidad equivalente, un pago mensual que sea equivalente, un pago trimestral o semestral. En el caso de costo, entonces, si lo que tengo es costos, un valor actual de costos o una inversión, el nombre que le damos es de costo anual equivalente. Y en la fórmula de cálculo va a ser igual. La usamos mucho en proyectos públicos, sobre todo donde es difícil o imposible aplicar el criterio de análisis costo-beneficio. El criterio de análisis costo-beneficio implica que valoro tanto los beneficios del proyecto como los costos. Cuando tenemos limitación para asignarle valor monetario a los beneficios de un proyecto, nos centramos en el análisis costo-efectividad y la variable fundamental entonces es relacionar los costos, el valor actual de costo o el costo anual equivalente con respecto a la cantidad de servicios que ofrece el proyecto o a los resultados e impactos que logra con el proyecto. Entonces es fundamental hallar el costo anual equivalente. Fíjense en el ejemplo que trabajamos, vimos los flujos de costo, el flujo de caja neto, ¿verdad? Y encontramos su valor actual. Una forma práctica en Excel es desarrollar una tabla como esta, donde automáticamente ya calculo un factor que me determina el valor actual de cada uno de los pagos futuros. Este fue el ejercicio que vimos, que nos dio 116. Pero si a esa tasa de 12% calculamos el factor P dado A, que es el factor que me va a permitir convertir en un equivalente anual todos esos pagos, ese equivalente anual, primero el factor es 3.604776, lo cual les pedimos que verifiquen, que calculen como práctica. Si divido entre ese valor, entonces lo que estoy diciendo, mira, por un valor actual neto de 116.656.2, para un proyecto que dura 5 años, que tiene una vida útil de 5 años, es lo mismo que decir que el proyecto me está generando cada año un beneficio de 32.361.6. Este criterio, los valores equivalentes, se usan sobre todo cuando queremos comparar proyectos que tienen vida útiles diferentes. Si quisiéramos comparar un proyecto que dura 5 años con un proyecto que dura 7 años u 8 años, el valor actual neto no nos ayuda mucho porque está afectado por la escala. Entonces, en esos casos donde es útil hallar el valor anual equivalente, porque voy a poder comparar bajo una vara común y es el año. Yo veo el equivalente anual de ambos proyectos y ahí sí puedo tomar una mejor decisión. Igualmente, pueden ser los ingresos solo del proyecto separados. Puedo hallar su valor actual, costo de cada proyecto. Aquí solamente es el valor actual de los beneficios o ingresos del proyecto, que fue 1.632.615.
igual con el factor actual, el factor P dado A, puedo determinar el valor equivalente de los ingresos. Tener hoy un valor actual de ingresos de 1.632.615, que para un proyecto de 5 años es lo mismo que tener 5 pagos anuales de 452.903. Entonces, nos facilita la comparación y el análisis cuando tengo los datos en formas anuales o cuando igual tengo proyectos de vida útiles diferentes. Con respecto a los costos, podemos tener los costos de operación de cada año. En este caso ya no es necesario ponerlo en negativo porque solamente estamos viendo separados los costos. Entonces puedo hallar el valor actual de todos y cada uno de estos costos. Esto es lo que llamamos el VAC, valor actual de costos. Lo mismo, pero ¿cuál es el costo anual equivalente? El valor actual de costo es 1.101.073.7. Significa que el equivalente en el presente es lo mismo que tener un pago hoy de 1.101.073. Pero también esto es equivalente a tener 5 pagos iguales de 305.448.6. Esto es lo que llamamos el costo anual equivalente, muy importante en la evaluación de proyectos. Aquí calculamos solo los costos de operación. Pudiéramos hacer lo mismo con los costos de inversión. El costo de inversión hay que tener en cuenta que la inversión, o sea, la adquisición de un activo físico, siempre vamos a considerar, aunque sea un estimado, de el valor de rescate o salvamento una vez finalice el proyecto, finalice el periodo de vida que estimamos para usarlo. Entonces, este proyecto esperamos invertir 500.000 hoy, usar ese activo, o sea, máquina, equipo, por 5 años y al final del año 5 liquidarlo y venderlo por 150. Se le resta. Entonces, igualmente puedo hallar un valor actual que incluya no solo los 500 que estamos pagando hoy, sino el valor actual de ese valor de recuperación o rescate del activo. Y obtengo entonces que el equivalente actual, el valor actual, en este caso llamaríamos valor actual de la inversión, by valor actual de la inversión, sería 414.886. Lo mismo, el factor que ya hemos calculado para convertir en una anualidad de 5 periodos un pago presente es el 3.60. Entonces, esa inversión tiene un costo anual equivalente de 115.093,4. Si yo quisiera saber distribuir ese costo cada año desde un punto de vista económico financiero, tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo, el equivalente anual de usar ese equipo es 115.093,4. Si usualmente, como lo depreciamos bajo el criterio contable, no tomamos en cuenta el valor del dinero en el tiempo y simplemente dividimos los 500 entre los 5, o cuando tenemos el valor de rescate, restamos directo 500 menos 150, tenemos 350 entre 5, pero ¿qué sucede? Que si de manera directa sumamos 500 con 150, no estamos cumpliendo con el criterio del valor del dinero en el tiempo. Recordemos que el criterio del valor del dinero en el tiempo, en estos casos, equivale a decir que esos pagos de diferentes periodos están como en diferentes unidades monetarias. Podemos pensar que uno está en dólares y otro está en pesos. Entonces no podemos sumar $500 con 150 pesos o restarle a $500 150 pesos. ¿Qué tenemos que hacer? Una equivalencia, una conversión,
Y eso es lo que hacen las matemáticas financieras para homogeneizar los valores. Todo en un equivalente presente o todo en un equivalente futuro. Bien, entonces con esta parte completamos esta sesión de los fundamentos de criterios de evaluación. Les sugerimos que los revisen, verifiquen los cálculos para fines de que podamos hacer otros ejercicios y reforzar bien la metodología. Por ahora, muy agradecidos. Saludos.